Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este alimento espiritual para el alma. Este día quiero comenzarlo haciéndote dos preguntas. La primera es, ¿qué está apagando el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué harías si el miedo desapareciera de tu vida? Tal vez perdonarías, tal vez comenzarías ese proyecto que Dios puso en tu corazón. O tal vez volverías a servir a Dios. Tal vez hablarías de Jesús sin avergonzarte. Sí, muchas veces pensamos que el mayor enemigo de nuestra vida es el fracaso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña en muchas ocasiones que el mayor enemigo es el temor. Vemos en 2 de Timoteo 1:7 así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nos ponemos a ver la vida de Timoteo, él era un hombre de mucha fe. Él amaba a Dios. Había sido llamado para predicar el evangelio. Sin embargo, el miedo estaba comenzando a apagar ese fuego que Dios había encendido en él. Y por eso el pueblo le escribe para recordarle una verdad que hoy también necesitamos nosotros escuchar. Que el temor nunca viene de Dios cuando nos paraliza, cuando nos aleja de su voluntad. El miedo hace que dudemos, hace que pospongamos decisiones, hace que enterremos esos dones que Dios nos dio. También nos hace que vivamos una vida mucho más pequeña de la que Dios soñó para nosotros. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por el miedo, verdad? Por el miedo al rechazo, el miedo a equivocarnos, miedo al que dirán, el miedo a no ser suficientes. Pero mira, Dios nunca llamó a personas perfectas, ¿no? Él llamó a personas dispuestas. Y vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Moisés tenía miedo de ese propósito que el Señor le había puesto, que le había encomendado de salvar el pueblo de Israel. Jeremías decía que era demasiado joven. Y Pedro dudó. Pero aún así, Dios los usó porque aprendieron a confiar más en su poder que en sus propias limitaciones. Quizás hoy Dios también te está llamando a dar ese paso de fe, no porque seas fuerte, sino porque Él caminará contigo. No permitas que el miedo escriba al final de una historia que Dios todavía está escribiendo. Quiero que recuerdes esto. Que el temor te hace mirar tus límites y la fe te hace mirar el poder de Dios. Así que hoy decide creer más en la voz de Dios que en tus propios temores. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él te llama, Él también te fortalece. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Así que no permitas que el miedo entierre ese propósito que Dios sembró en tu corazón. Y es por eso que ahí donde tú estás vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor: Padre amado, hoy pongo delante de ti todos mis temores. Tú conoces las luchas que llevo en silencio, las dudas que muchas veces me detienen y las inseguridades, sí, que intentan, Señor, apagar ese propósito que has puesto en mi vida. Perdóname, Dios, perdóname cuando he permitido que el miedo tenga más fuerza que mi fe. Hoy recibo tu palabra y creo que no me has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dame, Dios mío, el valor para obedecerte aunque no vea todo el camino. Enséñame a confiar más en tu presencia que en mis capacidades. Que cada paso que dé esté guiado por la fe y no por el temor, Señor. Y que mi vida, Dios, refleje el poder de Cristo para que otros también encuentren esperanza en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso y milagroso de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí y te deseo un hermoso y bendecido día para ti.